Bienvenidos nuevamente a este videoblog en el cual platicaremos sobre geriatría, gerontología y trabajo interdisciplinario. El día de hoy tenemos a un gran especialista y un gran amigo, Daniel Alfaro. Él es especialista en entrenamiento de la mujer y nutrición para la mejora de la composición corporal. Es también fundador de Bificio International y es cofundador de Restore Clinic. El día de hoy estaremos platicando de diversos temas, dentro de ellos hablaremos un poquito de incontinencia urinaria, incontinencia fecal y de cómo los ejercicios hipopresivos nos pueden ayudar en todo este tema relacionado directamente con la vejez. Entonces, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Humberto, buenas tardes y buenas tardes a todos los que estén, bueno, buenos días, buenas noches a la hora que sea Así que es, estén viendo sí, esto. nada que vean Es esto. un gusto saludarlos y estar presente aquí en tu proyecto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. La verdad es que los primeros invitados están siendo así los grandes amigos y además son grandes profesionistas, entonces tengo como mucha No, suerte pues en eso. gracias. No, gracias a ti por la invitación. En serio, yo creo que venga de ti que también eres un especialista en todo lo que haces y específicamente toda esta parte de prescripción del ejercicio y tener más invitados, creo que habla todavía mil veces mejor de ti. Muchas gracias. Oye, pues bueno, te platicaba precisamente antes de entrar a esta Sí, plática que me pasaste tu currículum y no me diste nada de información sobre hipopresivos, sobre suelo pélvico, que eres un súper experto en claro. esta área, ¿no? Tienes la formación con Bificio, la cual Sí, impartes. ¿Cuántas veces la has impartido más o menos? uy, creo La que ya pregunta que no perdí se la esperaba. cuenta, porque ya llevamos un rato realizándola, pero independientemente de ello, creo que una de las cosas importantes que tuve de aprendizaje, independientemente de dar las formaciones, fue justo el tiempo antes que estuve escuchando la misma formación, porque antes yo las organizaba, entonces siempre estaba como con los ponentes en las organizaciones, pues entonces era estar todo el sábado, todo el domingo, como acompañándolos y tener como pues de viva voz de los mejores del mundo, que era como la perspectiva de cada uno. Entonces, al final, mi formación en el área de ginecología y específicamente la parte de hipopresivos, pues terminó siendo bastante integral porque la escuché de varias personas y quizá de los que yo diría que pues son bastante buenos y son pilares probablemente de las formaciones. Para los amigos que no son fisioterapeutas, ¿cómo definirías un ejercicio hipopresivo? Creo que un hipopresivo, para no hacerlo tan complejo, sería un entrenamiento que es postural y respiratorio. A partir de pautas respiratorias y posturales que son como muy eh, particulares dentro del concepto, se lleva a los beneficios que puede tener en la salud, por ejemplo, de suelo pélvico y obviamente en el rendimiento deportivo y en las mejoras generales de estabilidad y coordinación también del paciente, pero el área prioritariamente sería un entrenamiento postural y respiratorio para la tonificación de los músculos. Perfecto. ¿Y qué es el suelo pélvico? O sea, un poquito más atrás nos vamos. Va, del suelo pélvico quizá para tener en cuenta conceptos básicos es que, no sé, la mayoría dentro de cualquier tipo de formación siempre nos hablan de musculatura, pero uno de los músculos que no se suelen enseñar o malamente pues desde primaria, secundaria, hay unos músculos que dan soporte a órganos internos, hay músculos que participan en la estabilidad para cuando caminamos, para cuando estamos realizando cualquier tipo de movimiento, incluso para cuando estamos sentados, que son músculos, los que te mencionaba hace un rato, que son los tónicos o la musculatura tónica. Esta musculatura tónica sirve para estas cualidades y justo el suelo pélvico es una musculatura que se encuentra en la parte inferior o en la zona pélvica, tanto de hombres como de mujeres, que tiene estas características de brindar el soporte a órganos y prioritariamente el factor de la estabilización. Claro, digo, la verdad es que yo siempre lo platico con mis pacientes y les defino el suelo pélvico. Obviamente estamos aquí en el sureste del país, como una hamaca Ah, que claro. carga sus vísceras pélvicas. Y evidentemente esas vísceras, pues con el tiempo, con el peso y los años, pues ese músculo de esa hamaca se va distendiendo, se va estirando, Sí. ¿no? Entonces estos ejercicios hipopresivos nos pueden ayudar a regresar a su posición este músculo, ¿no? Sí, los hipopresivos, una de las cosas importantes, creo que también a diferenciar de esas características, tiene, no sé, un año probablemente que se puso mucho de moda el concepto, pero erróneamente, como siempre, como
pues para ese teléfono descompuesto, mientras más se les va enseñando a otras personas, se pierden ciertas pautas principales. Este tipo de entrenamiento prioritariamente justo sirve para tonificar o retonificar el suelo pélvico cuando ha perdido pues esa cualidad que la puede perder por diversos factores. Uno de ellos, de los más importantes, justo lo que mencionas, el envejecimiento. Todos vamos a tener pérdida de tono muscular, es una de las características que pues el envejecimiento, para bien o para mal, nos va a ir produciendo. Obviamente si entrenamos a lo largo de nuestra vida puede disminuirlo, pero todos vamos para allá. Entonces, dentro de hipopresivos es una de esas pautas muy particulares que se debe de decir del concepto, que sí puede ayudar mucho a esa retonificación del suelo pélvico para tratar de mantener pues todo donde debe estar, justamente como dices. El embarazo también es una de las causas más comunes, ¿no? De esta distensión o pérdida del tono del suelo pélvico. Sí, prioritariamente en este caso, el embarazo, digo, algo ahí relevante es el aumento de la presión, teniendo en cuenta que conforme va avanzando este periodo de gestación, va a ir creciendo el volumen pues sí, de la cavidad a nivel abdominal prioritariamente. Esto va a causar presiones sobre todos los órganos y esto que mencionabas, pues justamente el suelo pélvico es el que le da soporte a las vísceras, soporta a toda esa cavidad abdominal prioritariamente y a la pélvica. Entonces, el embarazo, conforme pasa el tiempo, esos 9 meses, y que normalmente la mayoría de las embarazadas no tienen el nivel de actividad física probablemente que necesitarían y que deben de saber de que tienen que hacerlo, pues pierde el tono. Entonces, el embarazo termina siendo, sí, una causa pues bastante común dentro de la hipotonía del suelo pélvico. Y digo, antes de entrar en esa parte del envejecimiento, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la diferencia entre el panorama del entrenamiento del suelo pélvico en México comparado con otros países? Sé que en Europa tiene como mucho auge, Sí, ¿no? eh, creo que pues malamente a México siempre nos llegan las tendencias, ya sea pues norteamericanas o europeas, posteriores a que ya han sido estudiadas o que ya han tenido éxito en algún otro lugar prácticamente. Y creo que una de las cosas que a veces más nos retrasa pues el que llegue el conocimiento a nosotros justamente es el idioma. Malamente no a veces no tenemos como esa calidad de lectura de otros conceptos, pero sí, en México tendrá, ¿qué te gusta? 3, 4 años que empezó a desarrollarse un poquito más o ese auge dentro de la fisioterapia en ginecología, porque sí es un área que probablemente por miles de cosas, por ejemplo, ahorita en COVID ha sido un índice bastante elevado, el incremento a patologías de suelo pélvico en hipotonía, por ejemplo, por lo que mencionábamos hace un momento del aumento de las presiones. Al estar tosiendo tantos estas personas, el suelo pélvico se va viendo afectado. Entonces, sí, en México no tiene tanto tiempo el desarrollo del área prácticamente. Igual hay un tema de pudor, ¿no? Un poquito, porque yo me he dado cuenta con los pacientes que no te lo mencionan si no lo preguntas. Y cuando lo preguntas, así como, ay, me da un poco de pena hablar de eso, pero, y la pregunta clave, al menos para mí, es Sí, cuando se ríe mucho o cuando estornuda, suelta un poquito de orina, y la mayoría de las pacientes, sobre todo adultos mayores, que tuvieron hijos, y en muchos casos que fueron como de varios hijos, pues la respuesta es sí, ¿no? Entonces, sí. Sí, fíjate, con ello, ahorita que tomas el tema justo como de la cultura y del pudor que se puede tener con ello, malamente, sí, en México, pues nuestra cultura es muy arraigada a este tema de hablar sobre sexualidad. Simplemente a veces el mencionar como órganos o estructuras que pues son las que son y están donde están, suelen ser como satanizadas. Entonces, sí juega un rol importante para la parte de la prevención a veces de las patologías y de la normalización que se tiene malamente también para ellas porque en consulta, normalmente en estudios que se hacen a nivel europeo o a nivel norteamericano, se menciona que alrededor de cada 10 mujeres que conoces, 4 tienen incontinencia urinaria. No especifican de qué tipo, pero al final termina siendo una población bastante grande porque, pues, o sea, entre mamá, amigas, hermana, seguramente alguien tiene incontinencia urinaria de las personas que conocemos y malamente se ve normalizado porque es como de, pues es que si te ríes mucho,
puedes tener pérdidas de orina y es como de, pues no, o sea, no es una causa, no debería de pasar. O es que entrenaste muy fuerte, cargaste mucho peso o cargaste muy rápido y tuviste una pequeña pérdida de orina también y es como de, no, tampoco tendría por qué suceder. Malamente se ha normalizado ese factor del desarrollo de incontinencia urinaria y es algo que mucha gente luego lo ve normal, pero pues no, no es así. Y a todo esto con el tema del pudor y de esto, ¿no? Cuando en el momento en el que te especializaste, ¿no te daba miedo la dificultad para que los pacientes lleguen? Las pacientes sobre todo, ¿no? Digo, sé que Sí, el hombre ¿sabes? también va a tener un trabajo que realizar ahí, pero Claro. Sí, creo que ahí es donde, pues como profesionales, justamente tratamos de quitar las barreras que puedan existir, pero lo cierto es que siempre es batallarle. La verdad es que no, no es un área probablemente tan fácil para estar como hombre dentro de ella, porque prioritariamente, pues la mayoría suele tener más confianza con una mujer y se entiende porque, pues, también malamente hay demasiados malos entendidos luego a veces con profesionales entre diferentes géneros. Entonces suele ser más viable que una mujer esté dentro del área de la parte de ginecología. Por eso también yo cuando fui viendo esa parte traté de enfocarme un poquito más a la parte de prescripción de ejercicio. Quizá no tener que irme prioritariamente a la parte pues invasiva, por así decirlo, hacia suelo pélvico y trabajar con ello, con la parte de prescripción de ejercicio, que pues al final termina siendo como todo, ejercicio terapéutico aplicable para muchas de las patologías. claro, porque hay como dos vertientes, ¿no? Esta parte del ejercicio que tú aplicas de manera muy, muy bien, pero también hay una parte como intracavitatoria, ¿no? Que se vuelve un poco más invasiva y que, bueno, al final de cuentas, la suma de las dos son como la herramienta ideal, ¿no? Así es. Para este abordaje. Y en cuanto a los hombres, digo, ¿qué tipo de patologías has visto más comúnmente relacionadas con el suelo pélvico? Una de las más comunes y que también malamente no se habla tanto es la disfunción eréctil. Disfunción eréctil en hombres es bastante común y justamente pues se tiene que reentrenar, se tiene que reeducar al suelo pélvico en ese factor. Y ahí probablemente es donde entra pues lo de todo dentro de las herramientas como fisioterapeutas. Tienes los agentes físicos que juegan un rol muy importante y es de donde probablemente tienes que mantenerte leyendo, porque, por ejemplo, han salido últimamente investigaciones de algunos agentes físicos, como las ondas de choque para disfunción eréctil. Y estas obviamente llevan sus pautas para ello, pero deben de ser compensadas con ejercicio terapéutico, porque si no, restableces en teoría al tejido, pero si el tejido ya está bien, pero no logra tener esa conexión nuevamente con sistema nervioso, que es lo que se trata de hacer normalmente con el entrenamiento al final de cuentas, pues no tiene como muchos resultados. Entonces, esa disfunción, la verdad es que tiene una tasa bastante elevada en hombres y creo que es donde más pudor todavía hay, porque como hombre es muy difícil el tener en cuenta que necesita atención esa patología. Y que digo, al final pues puede tener un origen de miles de cosas, desde la parte psicológica hasta algo funcional, estructural, al final de cuentas. ¿Dónde ves más rechazo, en hombres o en mujeres, en atender el suelo pélvico? Yo creo que más de hecho en hombres, porque fíjate, en mujeres como quiera, pues te vas generando la confianza probablemente en personas cercanas a ti, que son las que te van recomendando, obviamente, porque saben que pues haces bien tu trabajo, eres profesional en lo que haces, entonces suelen estarte recomendando y por lo mismo tienes a pacientes mujeres y es más fácil que ellas tengan la confianza. Pero como hombres siento que también interviene mucho la parte de cultura del machismo, que es difícil aceptar pues que tienes alguna patología de entrada y luego que tienes una patología en una de las cosas que son más importantes para ti, que es tu sexualidad. Entonces, el hablar de ello en hombres suele ser más complejo. Sí, me imagino. Es todo un tema, ¿no? Sí. Eh, y muy bueno, siguiendo esta línea que mencionas tú, ¿no? Hacia donde tú vas como en la parte del ejercicio terapéutico, ¿cuál es la diferencia en la adaptación que tú haces entre un paciente, una paciente mujer, que es como el área en el que has abordado, entre una paciente de mujer joven y una paciente adulto mayor? ¿Qué variaciones tienes en el Fíjate entrenamiento? que
Ya, respecto a entrenamiento, particularmente una de las cosas más importantes en las que nos enfocamos es a priorizar como las cualidades que va perdiendo obviamente la población según sea el rango de edad que tengan. Porque es muy fácil atender, por ejemplo, a una deportista que una vez que ya acepta que tiene una patología, sabes que tienen el compromiso para hacer los entrenamientos, para hacer los ejercicios, para venir contigo a la consulta. Entonces, son pacientes que suelen ser pues exitosas en su tratamiento, pero siento que mientras más envejeces, más difícil a veces es que tomes las riendas sobre pautas que probablemente tu cuerpo ha perdido, como la coordinación, tener estas pérdidas de orina. Es más difícil aceptar que estás teniendo patologías por envejecimiento porque las empiezas a normalizar. Entonces, dentro del entrenamiento, sí se le suele batallar un poquito más con adultos mayores. No te digo que con todas, pero pues hay muchas que sí se suelen apegar al tratamiento, pero con ellas se suele priorizar justamente parámetros de coordinación, equilibrio, porque todo esto está relacionado justo con lo de suelo pélvico. Entonces se prioriza más esa sensación de estabilidad estática y dinámica con ellas que probablemente con las deportistas. Según sea, te digo también los objetivos que se tengan que plantear con cada una de ellas, pero en adultas, pues prioritariamente es eso, tener buena coordinación, tener buen equilibrio, lo que más tratamos de trabajar con ellas para evitar cualquier fractura por caída, pon tú, que es quizá una de las cosas más comunes en adultos mayores. Entonces, el entrenamiento suele ser un poquito más variado y quizá no tan enfocado al 100% solo a la patología como podría ser en una persona más joven. Y digo, siempre volvemos al suelo pélvico, creo que cada quien se casa con su área y nos aterriza. Sí. Pero, ¿has visto algún artículo o tú has hecho alguna valoración donde puedas interrelacionar esta debilidad o esta disminución del tono del suelo pélvico con alguna escala de valoración relacionada con el equilibrio? Porque sería súper interesante. Sí, fíjate que al momento que yo conozca, hay muchos conceptos, hay muchas formaciones, hay bastante evidencia de la parte importante del equilibrio, de la coordinación, de la tonificación, de la estabilidad estática, de la estabilidad dinámica para el suelo pélvico, para el core, pon tú que al final de cuentas pues es un todo lo demás, pero con escalas no recuerdo hasta ahorita de lo O que sea, con me... escalas geriátricas, ¿no? Específicamente. Sí, realmente no hay ninguna que pudiera como mencionarte que recuerde. Realmente la mayoría, siempre malamente, siento que de manera general, mucho se enfoca como a la parte deportiva. La mayoría de los estudios, por ejemplo, de suelo pélvico que hay, suelen ser o en embarazadas o en deportistas. Pero en pacientes geriátricos, pues es como de, pues como ya envejeciste y es una alteración que vas a tener, damos por hecho y damos por sentado, normalizamos que son patologías que ya van a tener y que no tienen, pues sí, como algún tratamiento o algún abordaje. Entonces siento que sí, ahorita que mencionas esto de las escalas, podría ser un valor muy importante para contabilizarlo. Sí, la verdad es que creo que sí. Digo, para aterrizar un poquito a la gente, en deportistas hay múltiples estudios que te muestran cómo puedes saltar más alto, correr más rápido, o sea, volar casi, casi, sin Claro, sí, sí, pasar sí, el sin suelo pélvico. problema. Mientras que Ajá. aquí lo que mencionamos es pues a lo mejor aterrizarlo a una escala que se utiliza específicamente en geriatría de equilibrio y poder saber qué tanto puede estar relacionado el suelo pélvico con este problema del equilibrio. Digo, más todo Sí, lo vestibular y todo lo demás que mencionábamos, ¿no? Pero claro. gracias a ese tema que mencionas, va a salir una pregunta que creo que la voy a terminar haciendo en todas las conversaciones porque Ok. me gusta conocer su opinión, ¿no? ¿Por qué Ajá. crees que la geriatría se rezaga como área de especialidad? Digo, poniéndote en contexto. En las Ya. múltiples maestrías, especialidades, al menos en el área de fisioterapia, inclusive lo platicábamos con el psicólogo Garfias la plática pasada, igual en el área de psicología, el área de geriatría es un área que es poco explotada, hay poca gente especializándose. Entonces, ¿por qué crees que se dé este fenómeno? Fíjate, creo, bueno, no sé, hay muchos factores que influyen, pero
Siento que nos sordeamos con el tema porque si algo, creo que la mayoría de nuestras generaciones le llegaron a mencionar dentro de la formación, es que la mayoría de nuestros pacientes eventualmente justamente iban a ser pacientes geriátricos, porque obviamente al ritmo de vida que llevamos con todas las pautas, obviamente desde alimentación, ejercicio y demás, el envejecimiento prematuro todavía iba a ser un poco más acelerado. No teníamos en cuenta o no tenemos también nociones ahorita respecto a pandemia y qué factores puedan influir a ello, pero siento que sí es un área ignorada porque, no sé, como que muchos negamos el hecho del envejecimiento. Entonces, damos por sentado que todos vamos a envejecer, damos por sentado que hay patologías que vienen únicamente porque tal cual ya te estás haciendo más grande y como que se pierde el interés de ello porque eventualmente sabes que por más que trabajes en algunos factores, probablemente en algún momento se terminen perdiendo, como probablemente lo vas a ver dentro del área de dermatofuncional. Hay muchas cosas que se llegan a generar como pautas para el colágeno, por ejemplo, que pueden ser mecanismos producidos intrínsecamente o extrínsecos con agentes físicos y demás, pero que son solo para el momento. Eventualmente, pues todos seguimos envejeciendo, entonces siento que es esa parte de normalización que se tiene al área y de la falta de interés al mismo tiempo por lo mismo. Sí, es uno de los factores más importantes, yo creo. Y la realidad es que también yo creo que es un miedo al decir, yo también estoy envejeciendo, ¿no? Y Claro. ver hacia dónde vamos. Sin embargo, yo, por ejemplo, a todos mis alumnos de posgrado siempre les digo, es que te tengo que enseñar bien porque tú me vas a atender, o sea, ya la diferencia de Sí, sí, años sí. hace que ellos vayan a ser nuestros fisioterapeutas, entonces, Fíjate, sí. de eso que mencionas, y de verdad recuerdo que la mayoría de los profesores que tuve en formación, pues siempre nos decían eso, es como de, pues a veces uno es muy estricto con ustedes justamente porque probablemente yo termine estando en tus manos o yo quisiera saber que si tú vas a atender a mi mamá, a mi hermana, a mis hijos, pues van a tener buenos profesionales preparados para ello. Pero sí, al menos, no sé, podría decirte ahorita que de todos los que yo recuerdo de mi generación, de fisios que conozco, y pues conozco un buen volumen de población de fisioterapeutas, no recuerdo a ni uno más que a ti que esté dentro del área de geriatría. O sea, son muy poquitos. Hasta hace poco hablaba con un compañero, con Jairo, que lo conoces, respecto al tema, por ejemplo, de diabetes, que va teniendo como también un poquito de auge respecto a ello y que con el envejecimiento pues vienen también muchas secuelas que te pueden llevar a la patología. Entonces, son muy pocas las personas que yo conozco dentro del área y siento que tal cual es eso, la falta de interés, probablemente eh, pues la falta de promoción o del buen marketing también a veces hace falta dentro de algunas áreas porque quizá no notamos el impacto que pueda tener el tener un equipo interdisciplinar pues de profesionales del área de salud para intervenir en este proceso de envejecimiento. Sí, y la verdad es que en su momento, cuando hice el posgrado de geriatría, de fisioterapia geriátrica, pues fue el primero a nivel Sí. nacional. Y la verdad es que No. es emocionante el decir que es el primero, pero también es un poco decepcionante el decir que en todo el país no había Claro, un posgrado de geriatría. Había de gerontología, pero tenemos que sí, reconocer que son dos puntos separados, ¿no? Y que son dos puntos muy claro. importantes en el envejecimiento. Pero era el único, era el único que había. Hoy en día hay uno más, uno o dos más, y Sí, bueno, sigue siendo una cantidad escasa de profesionales preparados en esta área. Y bueno, ya. mencionaste algo importante. Quisiera que me cuentes un poquito de manera general cuál es este proyecto de la clínica de Restore Clinic. Te digo de manera general porque vamos a tener a tu colega Carla un poquito más Sí, adelante, que seguro que va a profundizar mucho más, pero bueno, cuéntanos un poquito de qué trata y cómo abordan el envejecimiento. ya, pues mira, justo ahorita que mencionábamos pues todos estos temas, conforme fue el desarrollo de mis formaciones y que me fue gustando más la atención hacia suelo pélvico, pues iba notando que al final esta parte del ejercicio terapéutico, la parte de los agentes físicos, todo dentro del área de fisioterapia tiene un alto impacto de verdad en el cambio o el estilo de vida de muchas mujeres que yo conocía.
Entonces, a partir de ello, tengo el acercamiento con esta colega, con Carla, y platicamos como pues el tratar de hacer un proyecto que trabaje de manera integral el abordaje o la atención a la salud de la mujer de manera particular, porque siempre es bien como común escuchar, no sé, hospitales de la mujer, la atención hacia la mujer en ginecología, pero dejas de ver como todo el esquema global que hay alrededor de ella, desde la parte estética, si tú quieres, a la parte funcional. Entonces, como fue creciendo esa demanda pues, de pacientes, fuimos notando que había una necesidad por hacer pues, abordajes integrales. Entonces, para eso pues, nos fuimos capacitando los dos en parte hacia la mejora del proyecto y se creó la clínica con el concepto de la atención interdisciplinar e integral desde todas las ramas de fisioterapia, que obviamente al final uno no lo sabe todo y por eso es como que cada uno de los dos se dedica a cosas muy particulares, pero la idea del concepto de la clínica es justo hacer esa parte de abordaje integral a la patología. Si la persona viene, por ejemplo, por la parte estética de que quizá quiera hacer la disminución de peso o de grasa localizada más bien, pues también se le hace una valoración donde justo se incluye un cuestionario para ver si tiene incontinencia urinaria, si tiene un prolapso, si tiene alguna patología de suelo pélvico. Entonces, a partir de ahí ya se charla con el paciente y se le da como esa noción de, ok, pues podemos trabajar esto, solo que de tu historia clínica hemos notado que tienes tal alteración, sería importante tratarla, pero obviamente eso siempre queda en manos del paciente de querer tratarlo o no, pero la mayoría por suerte hasta ahora se han preocupado pues también por su salud y logran ver todas esas patologías que son importantes para la calidad de vida que tenemos, porque de incontinencia urinaria, por ejemplo, podría decirte que de esos números que mencionábamos, de verdad la mayoría de las pacientes que nos tocan, pues todas tienen incontinencia urinaria o porque son deportistas o porque son personas que pues malamente hacen entrenamientos no adecuados, pierden las capacidades funcionales de suelo pélvico y terminan con nosotros en la clínica. Entonces, el concepto de la clínica es justo ese abordaje integral y el independizar a nuestras pacientes lo antes posible. Sí, de hecho, en cuanto a la estadística mencionabas el 40%, pero era en Estados Unidos, ¿no? Y en Fíjate, Europa, yo me imagino que en México esa estadística debe estar, pero muy por debajo de la realidad. alguna vez, justamente con Jairo, con el colega que te comentaba, yo vine aquí a León, Guanajuato, que es donde actualmente estoy residiendo. Vine a dar la materia de ginecología y obstetricia por pues, este acercamiento que tenía con Jairo. Los grupos de Unitec, para que más o menos tengan nociones, suelen ser máximo de 60 personas para que se pueda abrir otro grupo. Entonces, en la generación que yo entré, habían 3 grupos, 2 de 60 y el otro grupo tenía, no sé, entre 40 y 50 alumnos. Ese formato que te menciono de incontinencia urinaria, la versión corta, tiene 4 preguntas. 3 de ellas se cuantifican y con ello ya tienes nociones pues de qué tipo de incontinencia urinaria tiene el paciente con la pregunta 4. Y a lo que voy con ello es que de esta población hicimos un formato digital, lo pasamos igual como pues a personas cercanas, mamá, hermanas, amigas, pues todos los grupos de WhatsApp, Facebook y tratamos que prioritariamente pues lo contestaran mujeres. Entonces, en las estadísticas de estos eran casi las mismas, Humberto, o sea, 38.8%, 39.1%, 40 y algo. Entonces, estábamos viendo que al final de cuentas, luego estas estadísticas que creemos que están muy lejanas a nosotros, la verdad es que pues hasta aquí a nivel local, pues suelen estar rondándonos. Personas muy cercanas a nosotros probablemente pues también tengan la patología. Yo me esperaba hasta un poco más aquí en México, por la falta de preparación física previa al embarazo, posterior al embarazo. Sí, Pero bueno, o sea, ya teníamos un panorama con esto que hicieron, ¿no? Me parece sí, súper interesante. Y pues bueno, ¿qué sigue contigo, Daniel? Yo sé que no paras, has estudiado la especialidad en nutrición, estudiado la especialidad en composición corporal y ejercicio, has sí, estudiado cosas de marketing y sí, fíjate pobrecito. que, digo, dentro de todas las complicaciones que trajo la pandemia,
muchos de estos últimos programas en los cuales tomé estas especializaciones, o al menos así pues lo mencionaban, fueron gracias a que pues obligadamente tuve tiempo, porque como no podíamos atender pacientes de manera presencial, sí no sabía qué hacer con esos largos tiempos, porque normalmente sí me la paso pues haciendo lo que se tenga que hacer, proyectos y cosas que estoy luego pensando. Entonces, con ese tiempo libre que tenía, tuve la fortuna de estar tomando muchas formaciones en línea, probablemente formaciones con profesionales que nunca creí el poder llegar a tomar una formación, porque muchos de ellos pues se dieron la oportunidad de, pues, ok, no puedo dar formaciones presenciales, veo cómo las adapto para hacerlas bajo este esquema en línea. Entonces, tuve esa fortuna de tomar formaciones con muy buenos profesionales y pues es lo mismo que he tratado de continuar haciendo. Creo que una de las cosas más importantes dentro del área de salud pues es justo estarte capacitando pues continuamente, porque apenas quizá lo que nos enseñaron en la universidad para cuando sales, pues probablemente ya no tiene aplicabilidad o te va a dar únicamente la base para que continúes estudiando y tomando nuevas perspectivas que vayan saliendo sobre la marcha. Entonces ahorita es eso, seguirme formando. Ahorita hemos estado tomando justamente otras formaciones dentro del área de dermatofuncional, dentro del área de ginecología, prescripción de ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo con la clínica. El proyecto, pues, fundamentalmente es tratar de consolidarlo, tratar de que tengamos una clínica, pues, que sea un referente a nivel nacional y ahí en eso vamos a seguir mientras haya tiempo o no. Nos lo estaremos dando para seguir capacitándonos. Así es. Perfecto. Pues bueno, Daniel, te pueden buscar en las redes sociales, en Instagram como Daniel Alfaro X, Así es, en Facebook como Daniel Alfaro así es. y pues bueno, cualquier cosa estás en esas dos, ¿no? Sí, perfecto. Más prioritariamente luego estoy en Instagram, cualquier cosa que necesiten, por ahí puedo estar en contacto también. Facebook luego, pues no sé, ya creo que la mayoría no lo utilizamos con algún fin académico. Creo que ya son más Instagram el que utilizamos con fines académicos, pero ahí están las Perfecto. redes Ahí es sociales para donde lo que tu podemos público. encontrar la información. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y estaremos platicando seguramente a futuro para armar alguna clasecita para este canal. Cuando gustes, Humberto. Muchas gracias por la invitación y esperamos haya sido de aporte. No, segurísimo que sí. Gracias. Gracias, Humberto.